Muy buenas tardes, les habla Mauricio Acero. En la tarde de hoy, el Consulado General de Colombia tiene el altísimo honor de estar en la casa del profesor Daniel Pecó, uno de los pensadores y estudiosos del devenir político colombiano más importante del siglo XX y del siglo XXI. Muchas gracias, profesor Pecó. Nos sentimos muy honrados de que usted hubiera sido tan amable. Es un placer para mí. Aquí en su casa, en su biblioteca tan agradable, para hablar precisamente de su vinculación con Colombia y que nos cuente un poco cómo se convirtió usted en otro colombiano más. ¿Cuál fue realmente el origen que lo llevó a usted a interesarse por Colombia, profesor? Fue un poco la casualidad, porque yo había hecho estudios de filosofía, de ciencia política, y de un momento al otro decidí trabajar sobre América Latina. No hablaba español, no sabía nada, pero trabajaba en un grupo cuyo cabeza era Alain Touraine, que era un tipo muy cercano de Chile. Su esposa era chilena y que sabía bastante de Chile, de Argentina. Y él me dijo, ¿por qué usted no va a un país desconocido de todos? No sabemos nada, Colombia. Y así que participé en una encuesta comparativa, Chile, Argentina, y a mí me dieron a trabajar sobre Colombia. Tengo que decir, mi iniciación a América Latina fue el mismo Alain Touraine. Me mandó a hacer una gira en toda América Latina para recoger documentación, folletos sobre lo que está aconteciendo, los movimientos que surgían en ese momento. Así fue como alcancé a conocer Colombia, pero cuando llegué a Colombia no pensaba que yo iba a dedicarme tantos años después, toda una vida a Colombia. Pero es cierto que el país siempre me fascinó, me encantó por sus contrastes. Y como yo estaba al punto de contar, llegué a Colombia la segunda vez o tercera vez en el año 65, que fue cuando mataron al último bandido conservador, que era un hombre que había controlado las esmeraldas de Musso y muy protegido por la iglesia. Se supone que lo mataron porque había sospecha de que iba a apoyar, más bien pasar del lado de Rojas Pinilla. Lo mataron, pues fue una cosa de una batalla de 12 horas. Para matarlo hubo 10.000 soldados, él era solo y a las varias horas casi se escapó y terminó saliendo estaba herido y cayó muy poco después. Pero eso me pareció muy sintomático de Colombia, como se supone hay necesidad de 10.000 soldados para matar a un bandido. Es correcto. En algún momento se decía, profesor Pecó, lo dijo un expresidente colombiano, precisamente,
tratando de describir todas las contradicciones del devenir político colombiano, que Colombia era un orangután vestido de sacoleva. Sí, sí. Hay un libro muy bueno con ese título. Sí. Pues bien, y hay en ese interés suyo que comienza de esa manera tan singular por lo colombiano, ¿cuáles serían, digamos, los períodos políticos que usted comienza a estudiar? Al principio, mi meta era hacer un trabajo sobre el sindicalismo en Colombia, es decir, los sectores populares organizados. Y estuve trabajando algún tiempo, ya era muy interesante, porque estuve trabajando bastante en Medellín y en otras partes, descubriendo hasta qué punto había un ambiente, a pesar de todo, de guerra fría. Es decir, yo era amigo de algunos curas, pero que eran curas que trataban de infiltrar a los sindicalistas porque los tiraban de comunistas, que eran muy pocos los comunistas. Y realmente, había al mismo tiempo, yo conocí mucho la historia de la UTRANA, el sindicato de la UTC de Antioquia en los años 48, 49, que era una cosa totalmente en manos de la ONDI. De la ANDI. Sí, había un abogado llamado el doctor Congote que manejaba todo. Y entonces, claro que cualquier persona sospechada de izquierdismo o de liberalismo lo sacaban. Era vetado. Sí. Ya. Para esa hay otro libro, pues, muy específico sobre el mismo tema, pero creo que es un poco posterior a sus trabajos sobre el tema del sindicalismo, que es el de Miguel Urrutia. Sacaron casi al mismo tiempo. ¿Ah, sí? El libro de Miguel Urrutia es muy bueno y todavía, no, yo creo que es muy interesante. Ahora, es cierto, tuve la ventaja, gracias a ese trabajo, de poder hacer un montón de entrevistas con sindicalistas y algunos de ellos todavía se recuerdan 40 años después las entrevistas que hicieron conmigo. Fue un aprendizaje excelente. Ahora, la encuesta tenía dos partes. Había una parte encuesta, cuestionarios. Eso existía, hay dos ejemplares, uno yo creo en mi biblioteca, otro en la biblioteca de la Universidad Nacional, y después no quise publicarla. Me pareció muy regular. Y al mismo tiempo empecé a hacer un trabajo más histórico sobre la evolución de los sindicatos desde Ignacio Torres Giraldo, etc. Y María Cano, Claro. la época heroica. Claro, y después imagino que es cuando usted comienza también a estudiar el periodo de la República Liberal. Eso sí, sí, por eso estuve trabajando ya mucho sobre la época liberal, la relación con López Pumarejo. El gran momento, digo siempre, cuando me piden de qué soy especialista, digo, soy especialista del 1 de mayo de 36,
el día cuando López apareció al balcón con los jefes de los sindicatos. Correcto. Que eso debió marcar una huella decisiva en el panorama político colombiano de la época. Sí, es tremendo porque hasta antes los sindicatos eran sindicatos con influencia comunista y ya en el año 36 empiezan a apoyar a López y se vuelven los más lopistas de todos. Entonces, eso fue un momento muy importante, muy específico de Colombia. Yo creo que no hay tantos países en los cuales el Partido Comunista, que era muy flojo, pero se volvió un partido de gobierno. Claro. Muy bien. Profesor, todos estos temas obviamente son del mayor interés y sería interesantísimo poder dialogar con usted sobre todo lo que fue ese periodo tan difícil después de la República Liberal, el advenimiento de los gobiernos conservadores, la muerte de Gaitán, en fin. Pero hay un aspecto que yo creo que en su obra lo destaca usted de manera singularísima frente a los demás, y es que usted puso de presente el tema de la violencia como un tema académico y le dio carta de ciudadanía para ser explorado como tema, ya no solamente desde el punto de vista académico, sino como una realidad social que estaba agobiando a la sociedad colombiana. Sí, a pesar de que yo creo que hay mucha diferencia absoluta entre los choques violentos de los años 30, bueno, en Boyacá, cuando empezó el gobierno liberal, hubo mucha violencia. Guerrero escribió cosas tremendas, realmente fue una lucha muy fuerte, muchos muertos. Sin embargo, yo creo que todavía no había los conceptos para pensar, era una violencia todos los días entre grupos opuestos. Muy diferente en el momento en que empieza el discurso lauranista, el impacto de la guerra de España, y por otro lado empieza más o menos algunos sectores liberales que empiezan también a tener una visión, pero una vez más, en los años 45, yo creo que ni Gaitán de Malconsciente, ni menos Turbaya quieren una pelea a muerte contra los godos. Estoy convencido de lo contrario. Turbay es más bien un político que hubiera pensado en una manera ya de Frente Nacional. Y lo mismo cuando Ospina llega al poder, hace un gobierno compartido. Ya, compartido, sí. Pero digamos que usted también tiene otro periodo ya más cercano en el tiempo, que es el estudio de toda esta, de todo lo que significó la guerrilla en Colombia, ¿no? Que ese es otro periodo muy importante que usted comenzó a analizar con mucha seriedad y mucho tino, pues no se conocían trabajos anteriores sobre ese fenómeno.
Yo no sabría decir. Yo digo, llegué a Colombia en el momento, estaba vinculado con la Universidad Nacional. Era el momento en que había tantos jóvenes que se iban para la lucha armada, que no pensaban sino en eso. Como los cuentos, a veces también, yo alcancé a conocer a Camilo Torres cuando era director de la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. Estuvimos hablando, y eso 2 años antes de que se fuera para el monte, lástima. Pero era impresionante, pero yo lo veía como una cosa ya... voy a decir de una vez por todas, yo creo que la experiencia de Colombia está de un fracaso de las guerrillas hasta el año 90. En el año 83, las FARC no hacen mayor cosa, una emboscada al año. Además, tuvieron muchos problemas al principio, perdieron todo un problema con un frente que perdió todas sus armas. El ELN está haciendo cosas, pero el ELN, en el caso de Anori, es un desastre. Anori, año 73, pierde a casi todos y se vuelven, no quedan sino 50 miembros. Y el EPL también estuvo fracasando, no alcanza a tener mucha influencia en la zona del Bajo Sinú, etc. Los campesinos no quieren meterse en una cosa porque el EPL les prohíbe comercializar lo que producen, y eso no. Y hasta, digo, hubo un momento en que las FARC, las guerrillas, se estuvieron debilitando mucho. Llegó la época de López Miquelsen, que es la época en que aparece un recurso económico que no se sabe muy bien de qué se trata. Aparece la ventanilla siniestra, donde se legaliza lo que se gana con la droga, y de un momento al otro empieza otra forma de guerrilla con mucho mayor capacidad financiera, y además empieza el momento en que las guerrillas más y más empiezan a cometer cosas como secuestros sistemáticos, o algunos casos de asesinos, el grupo ADO, que mata al exministro Pardo Buelvas, este tipo de cosas. Sí, ya esa lucha subversiva se convierte casi que en una guerra terrorista. Un poquito, pero muy flojo todavía, pero es cierto, lo que asusta más es el nacimiento del M-19. Eso es lo que asusta muchísimo, el momento en que el gobierno de Turbaya no reacciona. Hay muchas personas encarceladas, y el M-19
tenido capacidad de influir en algunos medios intelectuales, etc. Sí, hubo una represión fuerte y fue una época en que ya por primera vez no había pasado, había habido la represión contra los bandolerismo en los años 70 y ahora hubo una fuerte ola de represión contra mucha gente, inclusive en contra de gente de la sociedad, artistas, etc. Pero una vez más, en el año 80, las guerrillas no han conseguido mayor cosa. Además, el costo de su actuación es altísimo, porque ¿cómo se hace que en un país como Colombia, en el cual las críticas contra el Frente Nacional son tan fuertes, toda la gente critica el Frente Nacional, dice que no es democracia, nada, etc. Y, sin embargo, cuando salen para elecciones, la izquierda no consigue sino un 3-4% de votación. Sí. Es un fenómeno muy singular porque de todas maneras después la izquierda comienza a aterrizar sus postulados políticos y ya deja de participar de esa lucha ideológica que dividía no solamente a Colombia, sino al mundo entero entre la Unión Soviética y la China de Mao, que en Colombia se vivió también con una gran insistencia. Y yo creo que una persona que fue determinante en esa reconversión de la izquierda fue Carlos Gaviria, el candidato presidencial que logró encontrar un espectro político que no se identificaba con el maximalismo de las izquierdas anteriores. No estoy de acuerdo. No era lucha armada. No, era la primera vez un hombre de izquierda que está muy distante de la lucha armada. Correcto. Sí, yo pienso que Gaviria tiene ese poder galvanizador y que aterriza a la izquierda colombiana. Lástima, demasiado tarde, porque su candidatura es en el año 90 y... Creo que él es... poco antes de la elección de Uribe. Sí, correcto. Inclusive creo que él participa en el debate electoral cuando eligen a Uribe. Sí. ¿No? Pero lo que usted dice, pues fue un reconocimiento un poco tardío de la izquierda, pero sin embargo el sistema colombiano hoy de alguna manera permitió que tengamos por primera vez un gobierno distinto al de los partidos tradicionales en Colombia. Sí, totalmente de acuerdo. Un gobierno muy diferente. Uribe tenía ya su experiencia como gobernador de Antioquia, mano firme, mano dura, con algunos problemas, la matanza del Aro y de no sé qué, se le criticaba. Y por primera vez, ese tipo que era poco conocido en Bogotá, fuera de Antioquia, era más o menos desconocido.
llegó a tener poco a poco el apoyo increíble, incluso por sus críticas demoledoras al proceso de paz de Pastrana, al fracaso, que fue un fracaso tremendo. Sí. Pues creo que Colombia, profesor, en medio de todas sus inconsistencias, si pudiéramos llamarlas así, pero en ese devenir, en esa lucha por tratar de alcanzar una sociedad más igualitaria y progresista, obviamente se ha equivocado, pero lo cierto es que la idea de la paz es una idea que ha estado detrás de prácticamente casi todos los gobiernos que ha habido en Colombia desde Belisario Betancur. Sí. ¿No? Son casi 40 años de búsqueda de una paz que a veces trata de llegar y no llega del todo. Sí, yo mantengo la idea sencilla de que todo eso fue por el problema del narcotráfico. Claro. Es decir, eso cambió todo. Las FARC no tenían tanta presencia territorial, pero una vez que empezó a apoyar los cultivos de coca, ya consiguió el apoyo de mucha gente, el control de la población, y empezó a causar entre secuestros, coca, empezó a tener una capacidad, lo que se ve en el año 73, 93, que es el Congreso en que ya en el año 82, ya a Jacobo Arenas había dicho que pensaba llegar al poder en 8 años, pero lo repiten en el año 73, y de hecho entre 73 y los años de Pastrana van de éxitos en éxitos. Tengo que decir que yo me encontré con Jacobo Arenas, donde lo estuve visitando. En Casa Verde. Sí. ¿Cuando los diálogos de paz de Belisario Betancur o después? Después. Yo tengo una fotografía, no sé qué, donde estoy con Jacobo Arenas. Ya. Yo tenía mucho miedo de que lo que me podía acontecer con esa fotografía, que era el momento en que era muy peligroso. Ya. Bueno, profesor, y cuéntenos en qué año se convierte usted en otro colombiano más. ¿Cómo fue ese ofrecimiento y toda esa cuestión? Si no está mal, fue en el año 88. Yo tenía publicado ya muchas cosas. Era muy amigo de la gente del IEPRI, de Eduardo Pizarro, de Gonzalo Sánchez, etc. Y fueron ellos que presionaron para que me dieran la nacionalidad colombiana. Muy bien. Eso fue en el año 2002, creo. No, yo creo 2008. 2008. Ya, muy bien. Bueno, pues qué maravilla poderlo contar a usted como un colombiano más. Y tal vez, como dije al comienzo de esta entrevista, uno de los autores con mayor influencia desde el punto de vista académico y cuya influencia se ha
explayado hacia el campo político de una manera muy interesante y muy fructífera. Yo creo que mis únicos méritos fueron en ningún momento alcancé a creer que la lucha armada podía conseguir una cosa, un milagro o conseguir otra Colombia nueva. En segundo lugar, en ningún momento alcancé a creer que el sistema colombiano, con todos sus defectos, era un sistema totalmente autoritario, cerrado, etc. Es cierto que eran muchas las cosas sucias. Los militares, los paramilitares, muchos tenían cabida dentro de ese. Pero en ningún momento hubo realmente una evolución. Y digo la diferencia, el mismo Uribe. Con Uribe hubo muchas cosas sucias, sin olvidar los falsos positivos, entre otras cosas, muchas cosas. Pero la diferencia es que Uribe no se jactaba de esas cosas sucias, no las presentaban como aquí queremos cambiar la sociedad colombiana, estamos orgullosos. No era como un discurso totalitario, no daba una justificación teórica, ideológica para las cosas sucias que hacían. Es una diferencia muy grande comparando con los sistemas, con los alemanes, Hitler, era toda una visión teórica, la eliminación de los judíos, etc. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Queremos agradecerle su tiempo, esta charla tan interesante con que usted nos ha regalado en la tarde de hoy, y agradecerle a la doctora Rosa Villavicencio de Colombia Nos Une, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a los funcionarios del consulado, quienes con su trabajo y colaboración han hecho posible esta conversación en la tarde de hoy. Muchas gracias, profesor. Es un placer para mí. Si usted quiere otro tinto, hay pequeños cosas, biscuits, ¿cómo se llama? Cosas de comer, si usted tiene hambre. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes.